Ah, ok. Bueno. A ver, creo que están tocando la puerta. Vamos entonces a ver, miren. Voy a volver a hacer la gráfica de la función, nada más la pura gráfica. Si mal no recuerdo, la gráfica era más o menos así. Era más o menos así. Era así, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Esta es la gráfica de f de x. ¿Sí? Sí. Pero la gráfica de g de x, pues es la gráfica de la función de área, que dijimos que era esta. ¿Vale? Y obviamente f de t, pues es esa función por partes que tenemos allí. De hecho, la hicimos, y si se acuerdan, creo que nos quedó más o menos de esta forma. A ver, creo que nos quedó más o menos de esta forma. Creo que llegaba en 1 vale 0.5, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, profe. En 1 valía 0.5 y se hacía así, ¿no? Si era más o menos así, pregunto. Y luego aquí era de esta forma. Más o menos, ¿sí era así? Sí, profe, y de ahí bajaba de nuevo. Bien. Bajaba, sí. Pero quedamos que nada más iba a ser hasta aquí. Hasta 2. Sí, ¿Sale? profe. Bien. Ahora, esta, la roja, pues es la gráfica de... La verde es la de f de x. Y la roja es la de g de x. Bien. Entonces, la pregunta es ahora si f de x es diferenciable. Para ver si la función es diferenciable, una función es diferenciable si es derivable en cada uno de los puntos de un intervalo. Es decir, una función f de x es derivable en un intervalo si es derivable en cada uno de los puntos de dicho intervalo. ¿Qué significa derivable? Pues que su derivada existe. ¿Sí? Su derivada existe. Ahora, hay que recordar que la derivada es un límite. Y como es un límite, pues para que un límite exista tiene que ser igual el límite por la derecha que por la izquierda. Es decir, una función va a ser derivable en un punto si es derivable por la izquierda y por la derecha, perdón, si existe el límite en dicho punto. Es decir, si el límite por la derecha es igual al límite por la izquierda. Y ese límite es la derivada. Entonces, fíjense bien. La f de x es... Lo voy a resolver de una forma diferente y lo vamos a comprobar aquí con la gráfica. Esto es 2 menos x y este es 0. Y este es así, creo. Y este es así y este es así. Bien. Aunque esta sea una función por partes, yo la puedo derivar. Profe, ¿Qué pasó? se ve, bueno, se ve muy tenue este color de plumón. No te entendí. Se ve muy El rojo no se ve. Ajá, casi no se ve mucho. Pero la derivada es como si derivara esto.
Fíjense bien. Pero lo voy a hacer aquí mejor. La derivada sería 0. La derivada de x vale 1, la derivada de 2 menos x es menos 1 y la derivada de 0 pues es 0. Esa sería la derivada, pero no me pide tanto la derivada, sino me pide que averigüe si es derivable o no. Entonces fíjense bien. ¿Cuánto vale la derivada de 0 a 1? De 0 a 1 vale 1. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. Bien. Y de 1 a 2, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la derivada de 1 a 2? Menos 1. Menos 1. Acuérdense, a ver, ¿sí se entiende que esta es la derivada de esto? Nada más que no estoy poniendo esto de aquí para no repetirlo. La derivada de 0 es 0, la derivada de x es 1, de 2 menos x menos 1, de 0 es 0. Y ahí están los intervalos. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Eh? Sí, profe. Entonces, de 0 a 1, la derivada vale 1. De 1 a 2, esta es la función, la derivada vale menos 1. Ahora viene la pregunta. ¿La función es derivable en 1? ¿Sí o no? ¿Es derivable en 1? ¿Por qué? Porque la derivada por la izquierda, ¿cuánto vale la derivada por la izquierda de 1? 1. ¿Cómo? 1. ¿Y por la derecha cuánto vale? Menos 1. Menos 1. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí Sí, entendieron profe. eso? Entonces, no es derivable. A ver, pregunta ahí. Bueno, derivable o diferenciable. No es diferenciable. Es lo mismo. Podemos pensar que ese término es el mismo. No es diferenciable en x igual a 1. ¿Por qué? Porque la derivada por la izquierda de 1 vale 1 y por la derecha de 1 vale menos 1. Sería diferenciable o derivable si fuera el mismo valor. ¿Se entiende? ¿Sí Sí, o no? profe. Bien. Tampoco va a Profe, ser... ¿Qué pasó? perdón que le interrumpa, un compañero está intentando entrar a la clase. Sí, pero pues es que también ya es tarde. Y de por sí yo por eso les doy un tiempo como de un poquito más de 10 minutos para que por si tienen que hacer algo, digo, yo por eso lo entiendo, pero, a ver. Ahora, pero no solamente es en 1, si se fijan en 0, ¿cuánto vale la derivada por la izquierda de 0? ¿Cuánto vale? 0. 0. Aquí está. ¿Sí o no? Esa es la izquierda de 0. Izquierda de 0 lo voy a poner. ¿Sale? No oigo. Profe, el plumón rojo no se ve bien. Entonces, fíjense bien, por la izquierda vale 0. Por la derecha de 0, ¿cuánto vale? Por la derecha de 0, ¿cuánto vale la derivada? 1. 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces podemos decir que tampoco es diferenciable en 0. De hecho, pues no lo va a hacer porque si se fijan, el 0 es el límite inferior de la función de área. Ahora, vamos con este, que viene siendo el 2, x igual a 2. ¿Cuánto vale la derivada por la izquierda de 2? Menos 1. 1. Si se fijan que por la izquierda de 2 es este intervalo, ¿verdad? Y aquí está la derivada, la sacamos. Menos 1. Mientras que por la derecha de 2, ¿cuánto vale la derivada? 0. 0. Entonces, es diferente la derivada por la izquierda que por la derecha,
Por lo tanto, tampoco sería derivable en x igual a 2. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿qué onda con g de x? G de x es la función de área. Y la función de área es la que está en rojo. ¿Sí? Si se fijan, es una función creciente. Sin embargo, es una función que cambia de concavidad. De 0 a 1 es cóncava hacia arriba y de 1 a 2 es cóncava hacia abajo. Tiene un punto de inflexión en x igual a 1. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Y cambia de concavidad. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Sí? Bien. Sin embargo, es una función derivable en todo el intervalo. Si se fijan, a ver, les voy a dar un tip para que sepan fácilmente identificar si una función es derivable o no en un valor. Si una función tiene un cambio muy abrupto, es decir, que tenga forma de pico en ese valor, lo más seguro es que no sea derivable en ese valor, si termina como en pico. ¿Por qué? Porque se supone que lleva una derivada diferente por la derecha y luego cambia abruptamente por la izquierda. Y eso lo podemos ver aquí, si se fijan que en x igual a 1 hay como un pico. ¿Sí se entiende? Sí, Eso profe. nos va a garantizar que no sea diferenciable en 1. Bien. Pero si se fijan, con la función de área, no sucede eso. Es lo que se conoce como curva suave. Una curva suave es aquella que cuando tú la trazas, no tienes esos cambios abruptos, es decir, cambios muy rápidos, o esas formas de pico, sino que lo tienes así, suavecito. Pudiera ser muy cerrado, pudiera ser muy cerrada el cambio, pero no es muy abrupto. Por ejemplo, pensemos en esta parábola, ¿no? Si se fijan que aquí hay un cambio como que está muy cerrada en 0, ¿sí o no? Sí. Sin embargo, no es Sí, un profe. pico. Sin embargo, no No. es un pico. Si yo le aplico aquí un zoom, voy a ver esto y veo cómo, por ejemplo, las derivadas sí van cambiando de forma gradual, aunque lo hacen muy rápido. ¿Sí? En cambio, por ejemplo, cuando no es derivable, que sea, por ejemplo, una curva como esa, fíjate, como acá las tangentes van así, para arriba, ¿sí se fijan? Y de buenas a primeras, hijo, van para abajo. Aquí no va a ser derivable. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, maestro. Entonces, quiere decir que g de x es derivable en el intervalo de 0 a 2. ¿Se entiende? Sí. Bien. Pues vamos a continuar entonces. A ver. Profe dijo que era derivable de 0 a 2, pero g de x, ¿verdad? No f de x. F de x no es derivable de 0 a 2 porque no es derivable en 1. Ajá, sí, sí, sí. Sin embargo, g de x sí es derivable porque es una curva suave, no Ok. tiene esos cambios Sí, abruptos, sí, ¿no? sí. Sí, Bien. profe, está bien. Ok, vamos entonces a continuar. Fíjense bien, pues estos ejercicios son interesantes. Dice, encuentra una función f y un número a tal que, a ver, para x mayor que 0 y un número a
Ajá. A ver. A ver, vamos a intentar hacer el 73. Sí, está bien. Y luego ya nada más haríamos uno de aquí y ya. Bueno, vamos a ver. El 73. A ver, dígame por favor la integral. 6 más la integral ¿Se ve o no se de ve? a x. ¿Se ve o no se ve? Luego, Casi no, profe. de A a X. ¿Qué sigue? F de t entre t al cuadrado d de t igual a 2 raíz de t de x mayor que 0. No, es 2 raíz de X. Para X mayor que 0, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien, a ver, en ese ejercicio lo que nos pide es que encontremos la función, una función que forma parte del integrando y el límite inferior. ¿Sí? El límite inferior. ¿Sí están de acuerdo, no? ¿Sí o no? Entonces, fíjense bien, ¿cómo le vamos a hacer? Voy a despejar a la integral, porque la integral es la que tiene esas partes que quiero conocer. Si yo despejo, me va a quedar así. Integral de a a x de f de t sobre t cuadrada diferencial de t igual a 2 raíz de x menos 6. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Ahora, aquí está lo importante. Si se fijan que esto se parece a qué cosa, se parece a lo que ya hemos visto. A mí me gustaría que alguien me dijera a quién se parece. ¿Al qué? ¿Al teorema? Al teorema. ¿Qué más? Se parece al teorema 1, ¿no? No, pero a ver, es que teorema no me dice nada, muchachos. O sea, hay muchos teoremas. Yo quiero que me lo digan completo, por favor. Fundamental No sé si sale la primitiva. A ver, ¿se parece a quién? ¿No sería la primitiva? A ver, El teorema del caso 1, ¿no? De algo así. no, al 2. Porque el caso 1 es el de la derivada. El caso 2 es el que se utiliza para integrar, ¿no? No oigo. Sí, profesor. Okay. Se parece a esto, no oigo. ¿Sí o no? Sí, profe. Ah, sí, profe. Sí. ¿Sí o no? No es importante. ¿Eso qué es? Olfato. Sí, es por ahí. ¿Sí o no? El instinto. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Si se fijan entonces, vean cómo aquí hay varias cosas muy importantes. Vean cómo esto que tenemos aquí es la antiderivada evaluada en el límite superior menos la antiderivada evaluada en el límite inferior. Aquí ya hay algo.
Porque prácticamente 2 raíz de x viene siendo la que la antiderivada, ¿no? La antiderivada de esto. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. Sí. ¿Sí? O sea, y acuérdense que qué cosa, ¿qué significa la antiderivada? Significa que la antiderivada es aquella cuya derivada es el integrando. Esto quiere decir que f de t sobre t cuadrada viene siendo la derivada de esta. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, porque esto viene siendo, miren, lo voy a poner así, hagan de cuenta que es esto. Ya se ve un poco mejor, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, este, que viene siendo este, su derivada va a ser el integrando. Entonces, ¿están de acuerdo que el integrando va a ser la derivada de esto? A ver, ¿sí le van captando o no? Este viene siendo este. Y la derivada de este viene siendo el integrando. Entonces, la derivada de este viene siendo el integrando. ¿Sí lo ven o no? Ok. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y entonces, ¿cuánto es la derivada de esto? A ver, ¿qué tengo que hacer aquí para derivar a eso? ¿Qué tengo que Lo hacer? podemos poner x a la 1/2 Exactamente. y de ahí parte. Bien. Muy bien. Y luego, ¿cuánto va a ser? 2 por 1/2 x a la menos 1/2, ¿sí o no? Sí, menos 1. O sea que vendría siendo 1 sobre x a la 1/2. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. ¿Sale? ¿No sería 2 abajo también? ¿O no? A ver, pero ¿cuál abajo? Aquí no hay ningún abajo. Aquí no hay ningún abajo. Aquí es numerador o denominador. O no entiendo a qué te refieres. En el denominador. Es que se escucha muy mal. A ver de nuevo, por favor. A ver, se pone el 2. Y luego si voy a derivar x a la 1/2, se baja el exponente, se pone la base y al exponente se le resta 1, ¿no? Ya, ok, sí, No, ya. sí, sí, está bien. Sí, sí, sí. Bien. Ahora, fíjense bien, este igual yo lo puse para cuestiones ilustrativas. Es lógico que no va a ser igual. ¿Por qué no va a ser igual? Porque este chorizo es de X y este chorizo es de T. Para que sea igual, tenemos que regresarnos a la misma variable. Acuérdense que a fin de cuentas este cuate de aquí incluso ahorita les voy a explicar otra forma que estoy viendo, otra forma más interesante. Pero voy a continuar con esta. A fin de cuentas, integrando su variable, ¿quién va a ser? X. Va a ser X. Entonces, ¿están de acuerdo que esto si lo pongo como X sería así? Sí. De aquí voy a despejar a f de x, y si despejo a f de x, ¿qué me queda? X a la 3/2. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí o no?
¿Sí se Sí, entiende? maestro. Sí. Bien. Ahora ya encontré a f de x. ¿Sí? Ya encontré a f de x. Profe, ese x cuadrado, o sea, despejó f de x y pasó ese x cuadrado multiplicando a 1 sobre x a la 1 medio. ¿O de dónde dice que despejó? ¿Cuál despejé? Sí, Dijo despejo de que voy a aquí, de despejar a estas f de dos. x. Ah, ok, ok, ok. ¿Sí? De ahí despejo a f de x, me va a quedar así. Ah, ya, ya, ya. Ok. Esto quiere decir, ahora sí, fíjense bien, que esta integral va a quedar así. Integral de a x ya encontré f de x, pero aquí como debe de estar, tiene que estar como f de t. ¿Están de acuerdo que sería t a la 3 medios? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Sobre t cuadrada, diferencial de t, y me va a quedar así. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Fíjense bien. Esto va a ser así. Integral de a x. ¿Cuánto es t a la 3 medios entre t cuadrada? Va a ser 1 t a la 1 medio. O lo que es lo mismo, t a la menos 1 medio. ¿Sí están de acuerdo o no? Va a ser así, pues, para que se vea mejor. T a la menos 1 medio. ¿Sí? Sí, porque acuérdense que se restan los exponentes, ¿no? 3 medios menos 2 me da menos 1 medio. Sí, profe. Bien. ¿Y esto va a ser quién? 2 raíz de x menos 6. Ahora, fíjense bien. ¿Cuánto es la antiderivada de t a la menos 1 medio? ¿Cuál es una función cuya derivada sea t a la menos 1 medio? Pues aquí hay que pensar un poquito. Va a ser 2t a la 1 medio. Esta es la antiderivada. ¿Cómo la saqué? Pensándole un poquito. ¿Por qué pensándole un poquito? Porque todavía no hemos visto las fórmulas. Pero seguramente ustedes ya se acuerdan cuáles son las fórmulas. Se las voy a poner. ¿Se acuerdan que la integral de u a la m de u, o bueno, más fácil, x a la n, la integral de x a la n de x es x a la n más 1 sobre n más 1 más c? ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan? ¿No se acuerdan de esas fórmulas? Sí, de ese sí. ¿Todos se acuerdan? Cuando esto lo vieron en la prepa, no lo vieron en cálculo diferencial. ¿Sí llevaron cálculo integral en la prepa? Sí, profe. Recuerdan que esa es la fundamental, ¿no? ¿Sí o no? Es la sencilla, la normal. La La más primera. sencilla. Entonces esta la voy a aplicar aquí, por eso les digo que es t a la menos 1 medio más 1, menos 1 medio más 1 es 1 medio. Entre menos 1 medio más 1, pues va a ser entre 1 medio, pero al hacer el sándwich me queda así, ¿sí o no? Sí, profe. Pongan atención, por favor. Y ponemos los límites. ¿Sí se entiende o no se entiende? Esto en el límite superior es así. ¿No oigo?
Y en el límite inferior, ¿quién va a ser? 2a a la 1 medio. ¿Sí están de acuerdo? Ok, profesor. Este ya lo tengo. ¿Sí están de acuerdo que 2x a la 1 medio es lo mismo que 2 raíz de x? Sí. Vamos bien. Este 6 debe de ser igual a 2a a la 1 medio, porque hay que encontrar a. Y a la voy a sacar de aquí. Lo voy a hacer acá. Yo sé que 6 va a ser igual a 2. Bueno, más fácil. 2a a la 1 medio es igual a ¿quién? A 6. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que a es igual a 9. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí, 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 sí. profe. ¿Qué significa? Significa entonces, lo voy a poner aquí, que la ecuación va a ser así. De 9 a x, f de t entre t cuadrada. ¿Cuánto me daba f de t entre t cuadrada? Me quedaba a la 3 medios, ¿no? No, a la menos 1 medio. Ahí está. Ahora sí. ¿Sí se entendió? No oigo. A ver, vayan viéndola. ¿Sí? El A ver, resultado final es el que puso hasta arriba. no, a ver, el resultado es sacar a y sacar a la función, es lo que nos está pidiendo. Eso pues lo estoy haciendo más que nada por Ok. formalidad, ¿no? A ver, ¿qué capítulo es? ¿5 punto qué? ¿Recuerdan? Jóvenes. Punto 3. 5.3, ¿qué número? 73. $5.373. Pero no les estoy compartiendo, espérenme. Mira, aquí está. A ver, aquí está A. ¿Ya lo vieron? Ok, Sí. la 9. ¿Y cuánto vale la f de x? X a la 3 medios. ¿Ya se fijaron, sí o no? ¿Oigo? Sí. Sí, profe. Sí, profesor. ¿Está bien calabacín, sí o no? ¿Oigo? Simón. Sí, profe. Más o menos. Ahora, para que vean que soy cuate, les voy a enseñar otra forma diferente. Acuérdense que en las matemáticas hay muchos caminos, ¿no? Oigo, Para el mismo Así problema. es. para el mismo problema. Ok, Sí, Ok, profe. ok. ¿Y ustedes me van a decir cuál les gusta más? Sí, 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 está bien. Voy a borrar. Sí. Este es un camino. Ese es un camino. Y el otro camino creo que es más sencillo aún. El otro camino sería, si se fijan en este camino que hicimos, aplicamos el teorema fundamental del cálculo 2. No oigo. ¿Sí o no? Sí, profe. Ahora lo vamos a hacer el 1, con el 1. Y para hacerlo con el 1, necesitamos derivar a ambos miembros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 1 es derivar a la integral. No oigo. Ok. Simón. Derivada de 6, 0. Cero. Cero.
A ver, lo voy a poner así para que vean que soy cuate. ¿Cuánto vale esta derivada? Acuérdense que esto es 2x a la 1 medio, la derivada sería x a la menos 1 medio. ¿No oigo? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, profe. ¿Cuánto vale esto? 0. Cero. Más, ¿cuánto vale la derivada de esta integral? Por el teorema fundamental del cálculo me va a quedar ¿cuánto? ¿Cuánto me va a quedar? F evaluado en X. Me y va a quedar X al cuadrado. f de x sobre x cuadrada, ¿sí o no? Sí, profe. Igual a x a la menos 1 medio. Bueno, Sí, profe. y entonces, esto es así. ¿Qué puedo hacer de aquí? Despejar a f de x. ¿Sí o no? Y f de x va a ser x cuadrada por x a la menos 1 medio. ¿Cuánto me queda? X a la 3 medios, que fue lo que sacamos. ¿No oigo? ¿Sí o no? Sí, profe. Y entonces, ya una vez que saqué f de x, Tengo una pregunta, profe. ¿Qué pasó con el 2 que va... ¿No ve que puso menos X elevada a la menos 1 medio? Hasta abajo. Hasta abajo, hasta abajo. Ahí. ¿Qué no iría un 2? ¿por qué un 2? Porque arriba lo derivó y lo pasó directamente. Entonces, como lo pasó directamente... No. A ver, ¿cuánto es la derivada de 2x a la 1 medio? Es x a la menos 1 medio. Ujú. Sí. Y después lo volvió a derivar, ¿no? No, No. no, porque aquí ya lo había yo derivado. Lo que derivé aquí fue nada más la integral. Ah, ok. Ya entendí. O sea, esto pasa igual porque ahí ya derivé, pero aquí todavía no. Aquí todavía continué un paso, por eso lo volví a repetir. Ok, profe, perdone. Ya ¿Sí? entendí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Dime, güero. Joven, ¿todo bien? Sí, todo bien. Como ya encontré a f de x, la sustituyo y me va a quedar así. Pero no puede ser f de x, tiene que ser con t, porque acuérdense que es la variable auxiliar, entonces sería así. Perdón. Sería así. ¿Se entiende o no? ¿Sí se entiende? Sí, profe. Y entonces esto va a ser, ¿cuánto me da esta división? Me va a quedar t a la menos 1 medio, ¿no? Sí. Y lo pongo de esta forma porque yo sé que al hacer esta integral definida va a ser una resta de la antiderivada. Y aquí voy a aplicar el teorema fundamental parte 2, lo tengo que hacer. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Quién es la antiderivada de t a la menos 1 medio? Bueno, pues siguiendo la formulita que habíamos visto, le voy a continuar para acá. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí. Va a quedar así. Acuérdense que es m vale menos 1 medio, entonces va a ser t a la menos 1 medio más 1, pues me va a dar 1 medio. Entre 1 medio, al hacer el sándwich, me queda así. ¿Sí están de acuerdo que esta es la antiderivada de esto? ¿Sí? ¿Oigo? Sí, profesor. Sí. Bien. La antiderivada en el Sí, límite profe. superior, ¿cuánto me da? La antiderivada en el límite superior me va a quedar así. Y en el límite inferior, o en el extremo inferior, me va a quedar así.
¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Es la antiderivada en el superior menos el inferior, ¿vale? Sí, profe. ¿Y eso es igual a quién? A este chorizo, a lo que tenemos en el segundo miembro. Luego. ¿Sí? Sí, ¿Qué profe. podemos hacer? Hasta la vista, baby. 2x a la 1 medio es lo mismo que 2 raíz de x. ¿Sí? Y entonces estos son iguales, es decir, 2a a la 1 medio es igual a 6. Y si ahí despejo a, ¿cuánto me da? 9. ¿Vale? Sí, profesor. ¿Cuál les gustó más? La segunda. Esta. El primero. Pues fíjense, o sea, aquí es hasta para divertirse. Profe, ¿no es menos 2 a la 1 medio? Ambos los multiplicas por -1. Ah, ok. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas? No, profe. ¿No? No, profe. Bueno, muy bien. Fíjense bien, les voy a pedir un favor que mañana me acuerden para que hagamos el 76. Se ve que es un problema, el 75 o el 76, se ve que son unos problemas bastante interesantes, pero que ahorita sí no nos va a dar tiempo de hacerlos, de hacer uno, ya no nos da tiempo. Entonces mañana me acuerdan para que empecemos a explicar uno de estos, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe, mañana le recordamos. Ok, ahorita como todavía tenemos 2 minutos, pues vamos a aprovecharlos para ver el siguiente tema, que es, a ver, les estoy presentando. No, profesor. No, Entonces, profe. ¿por qué me dan el avión? ¿Por qué si les estoy diciendo me dicen sí, nosotros les decimos? ¿Por qué? Porque dijo el número del problema, profe. De todas formas me deben de decir que no les estoy proyectando. ¿Cómo van a saber cuáles son? Nos dijo que el 76 del 5.3. Bueno, aquí está, es uno de estos. Ahorita, fíjense bien, el siguiente tema ya es el de las integrales indefinidas. Las integrales indefinidas son aquellas que no tienen límites de integración, ¿sí? Y al resolverlas, lo que estamos haciendo es encontrar la antiderivada. La antiderivada o primitiva de la función integrando, ¿sí? Esas se llaman integrales indefinidas. Porque recuerden que cuando tenemos límites, son integrales definidas. ¿Sale? Y entonces, aquí ya vamos a empezar a ver estas fórmulas que son las más sencillitas de las integrales indefinidas. Les voy a pedir, por favor, que esta le tomen pues la tengan a la mano, muchachos. Porque como vamos a empezar ya a aplicar las fórmulas, sí es importante que las tengan a la mano para que vayan viendo cuáles son las que vamos a estar utilizando. Entonces, si por ejemplo tienen el libro en electrónico o en su celular, va a ser difícil. Yo sí les pido por favor que para mañana esta tabla la tengan anotada en una hojita, ¿no? ¿Sale? Sí, profe. Pero no se les vaya a olvidar. No oigo. No, profe, no. Sí, está bien, profe. ¿Sí? Bueno, vamos a dejarle aquí que pasen buena noche, un abrazo. Dios mediante, nos vemos mañana. Igualmente, profe. Bye. Gracias, profe. Nos vemos.